Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. En la recomendación 141/2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señala: el uso, manejo y aplicación de agroquímicos utilizados en los cultivos del Valle de Autlán de Navarro ha generado degradación en la calidad de vida de sus habitantes, principalmente de los niños y adolescentes de las comunidades de Ahuacapán y El Mentidero. La presencia de agroquímicos en el organismo de los menores de edad de la región fue demostrada con los resultados de los análisis de laboratorio realizados a partir de los dolores de cabeza, irritación de ojos, náuseas y vómito que ellos presentaban de manera constante. El organismo añade el caso de una madre de familia del poblado del Mentidero, enclavado en medio de los extensos cañaverales de la planicie. Ella inscribió a su hijo en la telesecundaria Venustiano Carranza de la delegación El Mentidero. Desde el primer año, a su muchacho le daban permiso de regresar temprano a casa por el dolor de cabeza del que se quejaba y que cada vez se hacía más frecuente, lo que también le obligaba a cambiar de pastillas para que le hicieran efecto. A ella le preocupaba la situación, pero no creyó que fuera algo grave. Después, platicando con su cuñada, se enteró de que su hija, estudiante de la misma telesecundaria, también regresaba con dolores de cabeza y náuseas por las que frecuentemente se automedicaba. Entonces la alerta comenzó a subir y sospecharon del plantel. Sigue el testimonio. Sus hijos no eran los únicos más de alguna vez. Los 53 alumnos de la secundaria experimentaron esos y otros malestares, como irritación de ojos y vómito. Se estaban intoxicando de forma aguda con plaguicidas que rociaban en la parcela escolar. A diferencia de otras escuelas, la Venustiano Carranza del Mentidero tiene como vecina una pequeña parcela que desde hace 3 años incursionó con el cultivo de pepino. Cada tercer día y alrededor de las 10 de la mañana, a la hora en que sirven el desayuno a los estudiantes de la secundaria, es rociada con al menos 6 pesticidas para evitar los insectos que parasitan el cultivo, conocidos como trips y mosca blanca. Es decir, mientras aplican estos plaguicidas por aspersión, los 53 alumnos están en clase, desayunando o tomando el recreo a metros de distancia, pues solo hay un alambrado que los separa del cultivo. Pero además de este contacto inmediato que les generó constantes intoxicaciones agudas, viven en una delegación rodeada de cultivo de caña y aguacate, donde incluso sus familiares trabajan. La exposición a los agentes activos contra las plagas es permanente y de múltiples fuentes. El 12 de abril de 2019, investigadores de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, CIESAS, confirmaron en los 53 estudiantes de la telesecundaria la presencia de al menos 2 de 4 diferentes herbicidas: glifosato, 2,4-D, picloram y molinato. La investigación de los médicos precisa el documento oficial se extendió a 178 niños de la primaria José María Morelos y al kinder de El Mentidero, que, a pesar de no tener como vecino inmediato un cultivo, como el caso de la telesecundaria, su orina sí arrojó presencia de al menos 1 de 10 variedades de plaguicidas. Los más frecuentes fueron otra vez el glifosato y el molinato. El estudio se extendió al poblado de Ahuacapán, otra delegación de Autlán de Navarro. En 103 niños de preescolar y primaria encontraron un catálogo de 12 plaguicidas distintos. De nuevo, el glifosato resultó ser la constante entre la totalidad de los menores analizados. Tanto en el caso de Ahuacapán como en El Mentidero, todos los niños están expulsando a través de su orina pesticidas que son tóxicos y afectan su desarrollo psicológico, pero también su salud. No es un caso particular solamente en la telesecundaria. Encontramos desde los niños de kinder de 3 años presencia de pesticidas. Estamos hablando de un problema de la población, dijo un investigador al Defensor de Derechos Humanos. La extensa recomendación aceptada por las diversas autoridades locales y estatales, desde el Ayuntamiento de Autlán hasta la Secretaría de Salud Jalisco, derivó en el cierre de la telesecundaria y demuestra un hecho que está lejos de ser aislado: la presencia de sustancias peligrosas en la agricultura convencional en Jalisco y México es un grave problema ambiental y de salud pública. Incluso animales y plantas de la región absorben tóxicos. El investigador de la UDG, Luis Manuel Martínez Rivera, del CUCSUR, advierte: con estudios que estaba haciendo el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el CIESAS sobre empezaron a tomar muestras de orina de niños por presencia de pesticidas, ¿sí? Uh-huh. Entonces empezaron en el 2018 en Ahuacapán y encontraron problemas serios con niños, ¿sí? Incluso, por ejemplo, había un niño que traía 7 diferentes pesticidas en la orina, ¿sí?
Entonces es increíble que, no deberíamos traer ninguno, mucho menos 7 y las concentraciones. Después de eso, en el 2019 hicieron en el Mentidero, empezaron con primaria y preescolar, pero luego la secundaria tenía efectos mucho más fuertes porque tenía una parcela a un lado que tenía hortalizas y fumigaban a la hora que los niños estaban en la escuela. Y la única diferencia que había entre la parcela y la escuela era una malla ciclónica, ¿sí? Entonces fumigaban y los niños estaban desayunando y entonces vomitando prácticamente de una intoxicación, ¿sí? Entonces no había ni una respuesta ni de los profesores, ni de la salud, ni del municipio para proteger a esos niños ahí, ¿sí? Entonces las madres de esos niños fueron los que se preocuparon y cuando supieron que se estaba haciendo muestreo a los niños de primaria, pidieron a los investigadores que hicieran también a los de la secundaria, ¿sí? Pues obviamente encontraron muchos problemas y a partir de ahí, yo me integré en esa parte y empezamos, yo les dije, es importante que difundamos lo que está pasando aquí, porque obviamente no es un problema local, es un problema que tenemos a nivel nacional con el uso y el abuso de los agroquímicos, le digo, pero tenemos que darlo a conocer, no podemos que dejarlo solamente aquí, y entonces se empezó a difundir, ¿sí? Y salió a nivel nacional y llamó bastante la atención, ¿sí? Y ha influido en las decisiones que ha tomado el gobierno federal, incluso con lo del glifosato, en la restricción del glifosato, en las demandas para restringir el uso de pesticidas. Aparece los niños del Mentidero con pesticidas en la orina, ¿sí? Entonces, esa evolución, pero fíjate, fue el 2019, nosotros junto con todos los investigadores del CIESAS y del CUCS, hemos estado siguiendo, buscando las autoridades locales, estatales, federales, y el proceso es muy lento. Incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación, pero 2 años después, ¿sí? Salió en agosto de este año. Una buena recomendación, no me quejo de la recomendación, una buena recomendación, pero que tardó un poco, de eso sí siento que no son tan rápidos como uno quisiera, y sobre todo cuando uno piensa, son niños que están expuestos, tenemos que reaccionar de manera rápida para reducirles su exposición, ¿sí? Pero finalmente salió con recomendaciones las más grandes al municipio de Autlán, ¿sí? La mayor cantidad. Yo esperaba a lo mejor mucho más al sector salud, porque es algo que está vinculado totalmente a salud. Yo creo que es una red entre salud, medio ambiente y agricultura, ¿sí? Porque se mueve por el aire, se está contaminando por el uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas en el agua y luego por los alimentos. Entonces tenemos que cerrar yo creo que esos 3 son las secretarías importantes, pero finalmente le pusieron como mayor carga al municipio, tal vez porque la autoridad local, pero incluso la responsabilidad de salud entra más al municipio que a la Secretaría de Salud, ¿sí? Pero aparte apareció la recomendación y nosotros impulsamos un foro para que vinieran y nos expusieran qué es lo que pensaban hacer. Finalmente vinieron, pero las cosas pasan después de esa presión, después de que salió publicada la recomendación, todo el mundo como que se queda ya calmado, ya respondimos, ya dijimos que sí, y dijimos que vamos a hacer cosas, pero no pasa nada si no seguimos. Seguimos, en los grupos de investigadores seguimos moviendo porque necesitamos cambiar. Estamos trabajando en un proyecto sobre reconfiguración agroecológica, que incluso se sometió a los CONACYT para tratar de cambiar la forma de cómo se produce en la región y empezar a trabajar con grupos pequeños, locales, para demostrar, por ejemplo, que puede haber una caña que se puede producir de una manera más orgánica, que no use tanto agroquímico, que no se queme, ¿sí? Porque también, imagínate, en el Mentidero están las casas y a 4 metros ya está la caña, ¿sí? De la línea de escuela y de la línea de casas. Entonces, cuando queman esa caña, se da cuenta que estás adentro de tu casa, está el incendio, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, las grandes ciudades sí pueden hacer un decreto que digan, no se puede quemar a una distancia de la zona conurbana de tal, pero acá en una población comunidad a 4 metros sí se puede quemar. Uh-huh. ¿Sí? Eso no puede pasar, ¿sí? Y ahí fumiga y se te mete a tu casa. ¿Sí? O sea, tú estás prácticamente con todas las actividades de la agricultura dentro de tu casa. Ya ni siquiera porque dices yo también voy o van a fumigar los niños al campo. No, en su casa se están contaminando. Es un problema derivado de la alta demanda de alimentos,
que hace que se necesiten los pesticidas, pero no es la única forma de producir, sostiene Martínez Rivera. Se trata de ver cómo garantizar la salud de los campesinos que no se quejan porque viven de eso. Las normas para la agricultura son muy laxas y están llenas de incentivos perversos. ¿Se tiene caracterizado cuántas sustancias distintas se utilizan para la siembra de caña, por ejemplo? Sí, se tiene, hay cultivos que incluso, por ejemplo, el maíz, hasta 40 productos diferentes. No recuerdo ahorita exactamente de la caña, pero tiene cerca de 20 o más productos diferentes que usan para producir caña. Digo, porque a final de cuentas puede ser de impacto de opinión pública el tema del glifosato, pero estamos hablando de una sola. De un montón de cosas que están ahí, que se siguen utilizando. Y todos son legales. ¿Sí? Cuando te dices, pues vamos a las empresas, no, las empresas están vendiendo, no digo que haya algunos productos piratas, porque ya se están detectando también en México, ¿no? O introducidos de manera ilegal, pero la mayoría de los productos que venden son legales. ¿Sí? Sí, claro. Y, por ejemplo, el caso del glifosato dicen es ligeramente tóxico. Y no digo que no lo sea, pero el problema no es si es ligeramente tóxico o muy tóxico, sino que la constancia de la exposición a ese producto. Es ligeramente tóxico y se puede eliminar, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor en una semana se elimina de tu organismo, pero si antes de esa semana, al siguiente día ya volví a ingerir más y al otro día más, nunca lo eliminas. Exacto. ¿Cómo explicas que niños desde preescolar lo tengan y hasta la secundaria lo sigan teniendo? ¿Sí? Porque analizan las diferentes edades y todos traen. Entonces quiere decir que no lo alcanzan a eliminar de su cuerpo cuando ya lo están ingiriendo. Pues hay una dependencia tremenda a esa sustancia en particular, pero uno pensaría que una política de Estado tendría que abarcar todo el espectro de... Tendríamos que abarcar todo el espectro. Y yo creo que, mira, va a ser difícil y hay que ser realista, va a ser difícil que vamos a quitar los pesticidas porque tenemos una demanda de alimentos muy fuerte y el uso de pesticidas hace que se produzcan muchos alimentos en poco espacio. ¿Sí? Es cierto. No podemos pensar hay que quitar todos los pesticidas porque nos colapsamos. Es cierto en cierta manera, ¿sí? Pero no quiere decir que sea la única forma de producir y que no podamos ir haciendo transformaciones. No, y como tú dices, muchas veces quizás la solución sea, aquí hay una población, aquí en torno a esta población no hay que hacer ese tipo de actividades y ya con eso ya estás ayudando a esa gente a que no sufra ese problema. Una parte importante que no considera ninguna legislación es la protección de los ciudadanos. La protección de las comunidades, la protección de los niños que viven cerca de áreas agrícolas. ¿Cómo garantizamos primero que esa población, que ellos mismos son los agricultores, muchos de ellos son los que están sembrando a los lados? Así es, claro. Por eso la población no se queja. ¿Sí? Es su economía. Es su economía, es su papá, es su tío, es su hermano el que está sembrando. ¿Sí? Pero la autoridad sí debe de velar por ellos. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar en las leyes es cómo garantizamos la seguridad y la protección a la exposición de los ciudadanos que viven en esas comunidades. No existe en ningún lado. Mira, las normas para la agricultura son muy laxas. Si tú lo ves para la industria, para las descargas puntuales, para esto, para el otro, para el aire, pero cuando buscas, a ver cómo busco las leyes ambientales, cuáles son las acciones para la agricultura que contamina, que genera erosión, que genera tanta contaminación en el agua, el aire, el agua subterránea, no hay. No queda claro cómo lo sancionan. Es contaminación no puntual, difusa, que yo entiendo que es difícil, pero que se tiene que normar y se tiene que regular. Que supongo que tiene mucho que ver con la fuerza política del sector. Tiene que ver con la fuerza política del sector agrícola, son votos que siempre se están peleando y siempre la agricultura está sobreprotegida, tienen energía subsidiada, tienen agua a precios básicamente, nada más por no regalárselos, muy bajos el costo que les dan del agua. O sea, tienen muchos apoyos. O sea, son muchos incentivos perversos para producir de un modo que es agresivo para la vida. Y siempre con la idea, porque siempre pensamos en un agricultor, y hay muchos agricultores, cierto, que tienen condiciones económicas muy malas, que subsisten apenas con la agricultura. Yo entiendo que hay que protegerlos, que hay que apoyar el subsidio, pero también hay grandes agricultores que usan esos subsidios, que están desarrollados a personas de bajos ingresos que tienen poca productividad. Entonces tenemos grandes empresas
o compañías que producen grandes cosas y usan subsidios que están destinados para agricultores de bajos ingresos. Sí, los subsidios son ciegos. Son ciegos, no se lo pueden negar. Si dices para el agricultor, pues es para todos. Exactamente, cuando deberían ser para que es... Pero finalmente los aprovechan los que tienen más recursos, porque tienen más hectáreas. A veces... Sí, porque además muchas veces se subsidia directamente quizás a un productor pequeño, pero va a dar un precio barato que va a terminar subsidiando a la empresa que le compra, lo que pasa mucho con la leche. Sí. Bien barata como lo venden ya al mercado al consumidor. Entonces en realidad el subsidio es para la empresa, no es para el agricultor, sí, para el ganadero en ese caso, pues. Entonces yo creo que debemos de partir en los pesticidas, primero proteger a las poblaciones que están alrededor de las zonas agrícolas, ¿sí? En todos los niveles. Luego hacer franjas de protección y empezar necesitamos ir cambiando también a otra forma de producir. Los alimentos orgánicos, la gente los busca, los compra, incluso paga más por ellos. Yo sé porque ahorita hay una producción más limitada y obviamente el esfuerzo es mayor y por eso a veces es un poco más caro, ¿sí? Pero tú los ves en los tianguis de mercado, los busca la gente y busca esos productos, ¿sí? Entonces tenemos que a lo mejor empezar alrededor de de estas comunidades, empezar a producir. Es una forma de protegerlos. Que sea seguridad para ellos también, ¿sí? ¿Verdad? Los protege a ellos, pero también les da actividad productiva y les da recursos económicos. Porque no le podemos decir, ok, esta caña que está a 4 metros, quítamela y ya no me la pongas. Voy a decir, bueno, pues ¿qué pongo? Exactamente. ¿De qué voy a vivir? Entonces tenemos que darle una alternativa. Bueno, vamos a empezar con una agricultura más orgánica, más sustentable, que le genere recursos. Vayamos a el poblado del Mentidero en Autlán, epicentro del problema ambiental y de salud pública. La directora de la escuela José María Morelos y Pavón, Lucía García Rangel, hace una narrativa. Llegaron los investigadores porque ellos ya tenían, no sé, creo que empezaron en Ahuacapán, sí, no. y alguien les dio como el tip que aquí había, pues no nada más aquí, no, en todo, porque el valle es agrícola. Entonces me visitó el doctor Humberto y el doctor Felipe. El doctor es Humberto González Chávez, es como el director del proyecto que se está haciendo ahorita. Y me pidieron pues que si tenía yo algún inconveniente en apoyarlos. Y ya cuando me platicaron del proyecto, pues dije adelante, ¿no? Entonces prácticamente mi participación fue apoyarlos a que se recogieran las primeras muestras de orina en los niños y pues así surgió. De hecho, la segunda muestra viene cuando los niños de sexto ya están en la secundaria. Entonces me llama la atención que de los niños que salieron con muestras positivas altas, porque ellos traían rango de 20%, 50%, incluso 100%. Había unos niños que estaban ya en la secundaria, pues entonces yo dije, bueno, doctor, estos niños ya no están aquí, están en la secundaria. ¿No habría manera de que se les diera el seguimiento a ellos también? Y pues sí, fueron ahí y pues haga de cuenta que eso fue como la parte que detonó, porque finalmente esos niños que de alguna manera salieron más dañados son los niños que son hijos de los productores, son los hijos que de alguna manera rocean los pesticidas. Entonces, desgraciadamente, la mayoría de los niños está afectado, incluso los maestros también, porque está contaminada los pozos de agua, el canal, todo está contaminado. Entonces, pues se le dio seguimiento. Empezaron pláticas, empezaron a salir en los medios de comunicación y pues mi labor como directora es estar apoyando siempre en el proyecto del doctor Humberto, citando a las mamás a reuniones, a pláticas para darles los resultados, para invitarlos a qué hacer. Por ejemplo, decía la mamá de uno de los niños afectados, es que yo no sabía que si lavaba la ropa de mi esposo junto a la de mis hijos, pues mis hijos iban a estar contaminados. O incluso mi esposo, después de que iba a echar pesticida, se venía y se acostaba en la cama
a descansar junto con mis hijos. Y bueno, en los resultados, dándole seguimiento, nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta que son los niños que estaban más afectados. Y pues ahí ya siguieron el doctor, dentro de su equipo son varias personas que vienen con él. Es un equipo muy completo, desde de la UDG está un doctor, vienen de una asociación civil, vienen antropólogos, vienen biólogos, vienen pues toda una serie de investigadores. Y pues yo he aprendido mucho de eso, ¿no? Porque sí ha sido así como una cuestión un poquito, pues no desagradable, sino fui de alguna manera citada o haciéndome recomendaciones de derechos humanos, porque bueno, la parcela se había manejado siempre en la escuela, o sea, fue una situación que cuando yo llegué ya estaba rentada. Una de las cosas que se le pidió a la persona que la estaba rentando fue pues que dejara de utilizar pesticidas nocivos, porque la parcela, ese predio está pues junto a la telesecundaria. Y sucede que unos niños se intoxicaron, pero también pasó que los niños hicieron una kermés y vendieron pepinos que el señor les regaló, pero nunca los limpiaron, nunca los lavaron como debía de ser. Entonces, hay muchos factores. El factor más importante es que estamos en una zona agrícola, que se utilizan pesticidas que de alguna manera son vendidos legalmente. De ahí vamos a partir. Y la segunda es que pues sí, los niños están siendo afectados y desgraciadamente los programas o los proyectos pues siempre dependen de cuestiones económicas, ¿no? Estábamos muy contentos porque, bueno, iban a estar el gobierno estatal, CONACYT, el gobierno municipal, iban a apoyar pues para el proyecto, porque la idea era hacer un huerto donde se produjera pues alimentos para los mismos niños, para un promedio de 500 niños de la comunidad, porque son varios niños que hay, no nada más es esta escuela, son varias instituciones, y que los padres, junto con las personas que iban a venir, a orientarlos, asesorarlos, produjeran los alimentos que los niños iban a consumir. Aquí en la escuela empezaron a hacer el huerto familiar, ahí lo tenemos enfrente, hace tiempo que no viene. Hay una gran preocupación porque no se dé carpetazo al tema, como ha ocurrido con otros asuntos similares en Jalisco, añade la directora. Yo platiqué con una persona y me dice que pues es un paquete muy grande el que les dejaron al ayuntamiento ahorita y la verdad pues es un proyecto muy grande y muy complejo. Lo que se hizo fue que la parcela escolar ahorita no es de nadie, prácticamente la recogió los ejidatarios. Al señor al que supuestamente se le había rentado aquí en la escuela, se le hizo que se quitara un agave que había sembrado ahí. Él siempre estuvo cooperando, pero ya directamente ya lo están haciendo con el comisariado de Ejidal. Entonces, de alguna manera, pues esa entrada que se tenía de dinero para la escuela, pues ya se nos quitó, ¿no? Pero bueno, hay cosas más importantes. Yo creo que la salud de los niños no tiene precio. Y los maestros, de alguna manera, pues apoyan, las madres de familia están apoyando. Y pues aquí lo más importante es que los niños aprendan a vivir de manera, pues, a minimizar los daños, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hago mucho hincapié que no me traigan, por ejemplo, ese tipo de alimentos, el unicel, que hay una persona que prepara aquí los alimentos, que traigan
platos reutilizables, pues de alguna manera, pues irles enseñando el cuidado del planeta. Esa es la parte que como maestros hacemos, porque más allá no podemos hacer gran cosa. Nos prometieron el comedor, le digo, nos está afectando mucho. Ahí atrás, en la parte de atrás, están las mesas, las sillas, que el árbol tumbó, que destruyó por completo. ¿Eso cuándo fue? Eso fue, pues, hace que ya hizo como 2 años, porque yo hice la solicitud a Ecología, a Protección Civil, para que vinieran a podar los árboles, porque pues sí es un riesgo, ¿no? E incluso el Comité de Madres de Familia también hicieron la petición, pues están los documentos de recibidos, pero nunca vinieron. Vinieron cuando ya se habían caído. ¿Fue una tormenta? Fue una tormenta, pero pues ya estaban avisados de que había un riesgo grande. Esta es la orilla del poblado del Mentidero en el Valle de Autlán. Es una zona muy productiva. Aquí se genera mucha caña de azúcar. El ingenio azucarero fue establecido hace más de medio siglo y le da mucha vitalidad económica a la región, pero además es una región que produce legumbres, hortalizas, frutales y que ha generado oleadas muy importantes de migrantes desde el sur de México que acuden de forma periódica a la zafra de la caña y al corte de otro tipo de productos. Bueno, esto implica que estén en contacto directo con agroquímicos, es parte del proceso, del paquete tecnológico que se utiliza para generar este auge productivo y a final de cuentas los niños son las víctimas más importantes. Esta escuela que está a mis espaldas, José María Morelos, es una de las que ha sido estudiada, documentada justamente porque hay prevalencia de agroquímicos en la sangre, en los cuerpos de los niños que acuden a la escuela, con efectos negativos para el trabajo cognitivo que tienen que hacer justamente en la escuela. El tema es que después de casi 3 años de documentado este asunto, no han pasado casi cosas que mejoren el modelo que implica esa exposición excesiva que tienen con las sustancias peligrosas. Y es justamente la situación que tiene que enfrentarse porque existe incluso una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y sin embargo no está pasando nada que esté cambiando la realidad de esta población que asciende en época del pico de la zafra azucarera a casi 190 niños. Derechos Humanos recomendó no usar los pesticidas, pero el dinero pesa más, señala la directora de la primaria. Además, la inconsciencia es alarmante. El contacto de los pobladores con la contaminación es cotidiano. ¿Qué medidas tendría que tomarse de fondo para tratar de evitar el riesgo de la salud que está implicando el estar inmersos en un espacio que tiene un uso intensivo en ciertas épocas del año de sustancias peligrosas? No sé qué cosas recomendó en un momento dado la Comisión de Derechos Humanos que tenían que hacerse y que, bueno, no sé si se han hecho o no se estén haciendo. Pues mire, una de las cosas que recomendó Derechos Humanos, no usar los pesticidas. Y desgraciadamente todo es política, todo es cuestión de dinero. O sea, el crear conciencia cuesta más trabajo que la cuestión económica. Entonces yo como productor sé que se está emplagando mi cultivo, pues de repente yo pienso más en la cuestión económica que en la salud, ¿verdad? Entonces yo pienso que mientras de que no haya unas medidas de manera pues a nivel federal y que esas medidas realmente se apliquen, pues vamos a seguir así, porque las personas que están haciendo el proyecto traen no nada más vienen con el proyecto a decir no lo hagas, sino te vamos a decir qué cambios vamos a hacer para que de alguna manera puedas lograrlo. Yo me refiero, por ejemplo, a usar otro tipo de elementos o de cómo combatir plagas de manera natural o
o cómo preparar la composta para que la tierra esté fértil. Sin embargo, pues es muy difícil, la verdad. Es muy difícil porque vivimos en un valle agrícola. Así es. Y muy intensivo, ¿no? Muy intensivo. No hablamos de una sola sustancia, hablamos de muchas sustancias que se usan en momentos distintos, ¿no? El doctor hablaba que los niños la mayoría de los niños tienen 5 o 6 químicos en la sangre. Entonces, eso es terrible y de repente pues nosotros no lo vemos porque no es algo palpable. O sea, vemos que los niños vienen a lo mejor con una inteligencia intelectual baja, porque la mayoría de los niños aquí en esta escuela, de repente uno minimiza a los migrantes, pero no son porque son migrantes, porque de hecho esos niños migrantes son muy nobles y son muy dedicados. Yo creo que esta escuela tiene casi como el 70% de niños migrantes. Son nacidos en Autlán porque los papás vienen de Guerrero y van y vienen. Entonces, son niños con muchas, que viven en una adversidad terrible. Entonces, pues vienen a trabajar y todavía se encuentran en una situación terrible. Por ejemplo, yo veo cuando paso por el canal, veo mamás que están lavando la ropa, que están bañando a los niños en el agua del canal donde está contaminada. Y el doctor les dice, o sea, es una contaminación grande. Los pozos de agua potable que se consume para la comida está contaminado. Sin apoyos es difícil cambiar esas costumbres, reconoce la maestra Lucía García Rangel. ¿Ahí qué se puede hacer si todo el sistema natural está contaminado? ¿Cómo puede resolverse, por ejemplo, el tema de cómo hago para lavar, cómo hago para tomar, cómo hago para preparar alimentos sin este riesgo? O sea, ¿cuál sería la estrategia ahí? ¿Cuál es la alternativa que tienen ustedes como habitantes? Pues la alternativa es recopilar agua de lluvia, pero pues para eso también se necesita contenedores con gran capacidad. No, y además nomás llueve un periodo del año. ¿Qué harían el resto del año? Y empezar a producir comida saludable. Decía el doctor, miren, a mí la investigación que he hecho es si un niño está contaminado, y habla sobre todo de los niños porque pues son los que de alguna manera son los que son los más afectados, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hizo una investigación, se le da de comer 3 veces al niño, 3 días consecutivos sano a los niños y el nivel de contaminación disminuye considerablemente. Entonces, por eso para él y para todos nosotros la importancia de producir alimentos sanos, libres de contaminantes, porque se puede hacer, pero pues no es tan fácil. Y por lo que usted me dice, no dudo que haya compromisos de los padres de familia, pero es un poco intermitente, ¿no? Este tema no estaría abandonado, ¿no? Pues por ejemplo ahí vinieron padres de familia, en este huerto, por ejemplo ahí iban a hacer huerto de lechuga, pepino, creo eran 3 áreas, porque pues como ven no tenemos así como mucho espacio. En la parte de atrás de allá de la cocina se iba a hacer tipo herbolaria medicinal. Y este espacio también de allá atrás también iban a participar los niños junto con las mamás, también en verdura, fruta. Tienen contemplado también una gran cantidad de árboles, porque también está demostrado que los árboles absorben la contaminación, que es una cortina que de alguna manera funcionaría como aislante, vamos, ¿no? Pues sin embargo no se ha hecho, o sea, no sé qué pasa, no sé qué pasó, que hasta ahorita no hemos tenido nosotros noticias. No se debe olvidar que buena parte del plantel escolar lo conforman niños migrantes. Dice que 70% de los alumnos son estos niños migrantes. Más o menos. ¿Terminan los cursos o nomás vienen un tiempo y después se van? Hay niños que ya se quedan, hay niños que los papás terminan la zafra o el corte de algún
producto que estén haciendo, jitomate, chile, pepino, es lo más común, optan por quedarse. Pero en este tiempo es cuando regresan, que es la zafra, es en el tiempo que regresan. Entonces prácticamente los niños vienen de noviembre a mayo. Y si le sumamos lo de la pandemia, que son niños que no tienen acceso a la comunicación, aquí afortunadamente, y lo digo con orgullo, los maestros son tan comprometidos que ellos venían y les entregaban el material impreso, les revisaban las actividades, se las regresaban. Por ejemplo, les digo, yo estoy muy orgullosa del equipo que tengo. La maestra de primero, de 22 niños que tenía en primer grado, 20 leyeron. 2 no leyeron porque no venían, porque estaban en Guerrero y no tenían acceso a esa información. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van al grupo de primero, de segundo, van a ver que los niños que estaban con la maestra de primero el año pasado son los niños que están leyendo. ¿Por qué? Porque nos llegan niños de otras escuelas que están en tercero y cuarto que no leen. Entonces es un rezago muy fuerte en esta escuela. Pero luego no es el rezago tanto por la pandemia, porque los maestros con nosotros no hayan trabajado, es por las condiciones de los niños. Entonces, pues así está nuestra situación. ¿Me pongo a llorar o...? Claro. A ver, 70% son niños migrantes, pero incluso los niños locales tienen el problema de la contaminación, ¿verdad? Son los que de alguna manera, los niños que salieron más afectados son los niños locales porque son los dueños de los productores o son los dueños de los niños, de las personas que echan los pesticidas. Esos son los... Aquí es por parejo. Ahora, me dice usted que hay problemas en el aprendizaje que debe estar siendo generado por esta contaminación. ¿Esto se ha documentado? ¿Esto es una situación que se esté estudiando médicamente? El doctor Humberto, trae un equipo también, viene un pediatra, han hecho estudios en donde ellos, yo en las reuniones que he ido y las pláticas que ha dado, ellos tienen así como una certera información de que sí afecta a la cuestión intelectual. O sea, ciertos pesticidas sí afectan a la cuestión intelectual. Él hablaba, por ejemplo, de el daño más fuerte es en el riñón y en el hígado. Entonces, pero también la manera intelectual. Además, porque los niños se están desarrollando, entonces como que tienen influencias que no le permiten desarrollarse sanamente, ¿verdad? Sí, él hablaba, por ejemplo, términos médicos, ¿no? Pero decía, por ejemplo, que nosotros los humanos respiramos más lento que los niños, que los niños, pues. Entonces, al respirar ellos más rápido, absorben más contaminantes que están en el aire. Y como su sistema todavía no está fortalecido, no está maduro, pues el daño es más grande. Eso es lo que explicaban ellos en las conferencias que han dado. ¿Pero tiene estudiantes que tengan algún padecimiento agudo o todo es más bien un asunto que va poco a poco crónico? Él decía, el doctor dice, o dicen ellos pues que esto es paulatino, ¿no? Va a llegar un momento en que los niños de repente van a tener esta insuficiencia renal o van a tener problemas del hígado, incluso del corazón, porque son las partes más afectadas. Porque digo, ¿cuántos años tiene usted aquí presidiendo el plantel? Yo tengo, este es mi 6º año. 6º año. El espacio como una zona agrícola intensiva con uso es de décadas. Sí. Pues yo creo, cuando empezó las jitomateras aquí hace más de medio siglo, ¿no? Sí. Yo creo que muchos adultos ya crecieron con este cuadro, ¿no? Yo me preguntaría si tenemos cuadros clínicos aquí en el Mentidero y en las comunidades cercanas a las zonas. Él hablaba de que sí, una de las cosas es que, por ejemplo, el jornalero migrante va a la consulta cuando ya está muy enfermo, ¿no? Sí. Pero sí está documentado, por ejemplo, no aquí en el Mentidero, no, sino en otras empresas, muy famosas, por cierto,
en donde ha habido abortos instantáneos, donde los bebés nacen con problemas ya, que niños a temprana edad ya tienen problemas del riñón, pero son escuelas que viven rodeadas de los sembradíos. En el pasado se fumigaba en avionetas y literalmente era para todos. El aire no tiene fronteras, pero rociar en las inmediaciones de los planteles escolares resulta una equivalencia. La ignorancia no te justifica que hagas el mal, ¿no? Entonces el desconocimiento de que se rociaba, se ponían los pesticidas incluso a horas de clase. Entonces, poco a poco lo dejaron de hacer. El señor ya no quiso seguir con la parcela escolar. A este señor le retiraron, al que se le rentó, se le quitó la parcela. Le dejaron una parte porque son 3 predios. Aunque hay documentos que prueban que la parcela escolar es de la escuela, pues la verdad no, pues es que uno como a la escuela como que no la han tenido, pues nos despojaron pues de la parcela escolar. Digamos que provocó enojo en los ejidatarios porque ellos son interesados en el sistema de producción. Mientras no se resuelva, pues para ellos es una pérdida, ¿no? No, porque bueno, la pérdida ahí más bien ojalá fuera para cuestiones beneficio, pero es particulares. Entonces aprovecharon esta coyuntura para de alguna manera decir, no, pues la vamos a recoger, pero la recogieron los particulares. Entonces, pues desgraciadamente... Entonces hay un tema ahí que habría que... Sí. No tiene nada que ver con el ejido, entonces no, es pretexto. Es pretexto, porque la Procuraduría Agraria, de hecho, pues él los apoya. Yo pues acudí a la DERCE porque pues es mi parte oficial que me corresponde con el licenciado que de alguna manera es el que me tendría que apoyar. Me apoyó muy bien, se dijeron ellos, cada quien sus partes, pero pues no llegaron a un acuerdo, que se tiene que hacer un juicio. Y los juicios son engorrosos y los juicios de repente vale la pena a veces por 30,000 pesos que nos están dando meternos en problemas. Obviamente eso sería magnífico, ¿no? Ahorita tenemos tantas necesidades, pero pues es desgastante porque... Pero no deja de ser paradójico que los intervienen para mejorar sus condiciones y desde que hubo una intervención está peor sus condiciones. Así es. Lucía García Rangel quería llorar el día que llegó a dirigir el plantel, pero le cambió la vida. Ha aprendido junto con su cuerpo de profesores a construir un sistema que dé esperanzas a niños que parecen de antemano condenados por un sistema que minimiza sus problemas económicos, de alimentación, de salud y de aprendizaje, y cuyas vidas parecen, desgraciadamente, valer menos. El doctor Luis Manuel Martínez pide que la historia de la recomendación 141/2021 no sea la de la macro recomendación del Río Santiago, porque sería solamente un autoengaño. Estamos tratando de presionar para que las autoridades realmente respondan y no quede una recomendación que con los años se olvida, ¿sí? Tenemos macro recomendaciones del Río Santiago de hace cuántos años, ¿sí? Y bueno, me ha tocado otros secretarios que decían, bueno, ya llevamos 60% de atención de la macro recomendación y 70%, ¿sí? Pero el río, mientras sigue igual de contaminado, pues, es que le dicen, ¿qué importa? Ya hicimos 10 reuniones, ya cumplimos. Ya 10% de lo exactamente, que eso está terrible, pues eso es un autoengaño, ¿no? Claro, finalmente mientras el río siga contaminado y nadie puede usar el agua y esté generando enfermedades, pues es 0%. Totalmente. Igual pienso yo aquí, si les dicen hagan 10 cosas, pero si los pesticidas siguen afectando y entrando al organismo del niño, pues no se está haciendo nada. Y si se quiere ser realista, no es nomás sancionar y prohibir. Es necesario intervenir en la realidad económica del sector rural para que realmente sea viable hacer todo de un menos peligroso. Generen alrededor de esas comunidades una agricultura más agroecológica. Que para eso necesitamos también garantizar, ¿sí?, la cadena productiva. Tenemos que garantizar dónde los vende. Exacto. No nomás es que produzca y luego yo qué hago con ellos, ¿no? Sí, porque también de repente tenemos que asegurarles el mercado, convocar una ciudadanía que esté enterada de lo que está pasando, que los busque, que los apoye,
¿sí? Tenemos que hacer un trabajo, no nomás es decir, pues agarren esta parcelita y produzcan agricultura orgánica. ¿Sí? No, y además tiene que haber apoyos del gobierno también. Asumir que por mucho tiempo lo ideal no va a llegar. O sea, vamos a tener mezcla de producción agroindustrial intensiva con este tipo de ventanas que para las comunidades pequeñas puede ser ideal porque pueden potenciar sus ingresos si tienen acceso a los mercados, ¿no? Y proteger su salud también. Proteger su salud y medio ambiente. ¿Sí? Obviamente tenemos que proteger siempre su economía porque si no, no va a haber una respuesta. ¿Sí? Si me dice, pues no, quita eso, pues luego ¿dónde qué pongo y qué como? Sí, ¿no? Al final de cuentas la gente lo crónico no lo ve con la urgencia. Sí, mañana hay que comer y eso es lo importante. Mañana puede morir de hambre y lo que tú me dices me puede matar quizás en un año o dos. Sí. Entonces, de repente como la lógica no es tan ilógica. Sí, no es ilógica. Sí, pero lo está dañando poco a poco a la ciudadanía de la población y nos está metiendo en una dinámica demasiado intensa, demasiado degradante que nos va gastando y nuestra salud nos los va mermando poco a poco. Y de repente dice, pues hay un montón de cáncer. Y dice, pero no lo puede. El daño. Sí, y después dice, ahí la población empezó a haber una zona con mucha población de cáncer. Pero no lo podemos vincular a los pesticidas, no lo podemos vincular a la contaminación. Obviamente porque no es algo que es de reacción inmediata, es algo que llevó en 10, 15, 20 años de una exposición constante a todo eso que te llevó a una muerte terminal de esa magnitud, ¿sí? Entonces, pues es difícil. Tú dices, cuando cayó el niño allá en el río Santiago, dice, no, pues no es por culpa de eso, o los cánceres que hay todo alrededor, dice, las deficiencias, ¿cómo se llama? La insuficiencia renal, dice, no la podemos asociar con la contaminación. Pues es difícil luego llegar a buscar cuál fue la causa, pero algo se lo está causando y cuando empieza a haber muchos incrementos... ¿Por qué ahí sí y en otros lugares no? ¿Y por qué no? ¿Sí? Porque hay tantos niños con insuficiencia renal en Aguacaliente, en Poncitlán. Exactamente. ¿Sí? Tiene que haber una causa, no puede ser una causa. Y lo que los está monitoreando, que es el mismo grupo que monitorea aquí, está asociado con pesticidas. ¿Sí? Los niños tienen concentración de pesticidas altos, ¿sí? Que seguramente por su desnutrición crónica se agrava más. Tiene que ver con la alimentación. Entonces la estrategia que se está buscando es tratar con estos niños y con otros hacer trabajo de investigación sobre empezar a producirle alimentos orgánicos, empezar a alimentarlos, reducirle la exposición al aire, al agua. Aquí encontramos concentración de pesticidas en el agua subterránea para ver cómo va transformándose y cómo va eliminando el organismo, ¿sí? Demostrar que es posible hacerlo. Hay investigaciones en otros países que ya lo han demostrado, comparando a niños que son alimentados con puros productos orgánicos comparados con otros productos convencionales, y los niños que se alimentan con productos orgánicos eliminan más rápido los pesticidas de su organismo. Interesante. Sí, bastante, mucho más rápido. Y los demás, obviamente, si estás en una constante exposición, pues nunca te lo va a quitar, aunque comas bien, ¿sí? Pero sí ayuda bastante una buena alimentación, además, obviamente más balanceada, estás más sano, más fuerte, resiste más, tu organismo tiene más capacidad depuradora, de eliminar todo ese tipo de sustancias nocivas, teniendo una buena alimentación, ¿sí? Un agua sana, ¿sí? Y entonces todas esas cosas aparecen, por ejemplo, en la recomendación y esperamos que las atiendan, ¿no? Si dijimos, pues encontramos glifosato en el mentidero y con esa agua se la están dando a la comunidad y a lo mejor algunos comprarán garrafón, pero yo creo que muchos también la toman, ¿sí? Nosotros pensamos que todo el mundo toma garrafón porque uno toma garrafón, pero no. Pero además... Mucha gente toma agua de la llave. Muchas veces no se garantiza tampoco la calidad del agua de garrafón. Tampoco. ¿De dónde trajeron esa agua? Tampoco, ¿sí? Tampoco. Sí, lo he demostrado aquí eso también, que en las de estas que rellenan los garrafones traen más coliformes fecales que la misma agua en la llave, ¿sí? Entonces tampoco es una garantía, ¿sí? Claro. Pero hay una ley, hay una norma de salud, la 127, que la Secretaría de Salud tiene la obligación de hacer cumplir, que el municipio la tiene que cumplir y la Secretaría de hacer cumplir y garantizarle eso, que los niños le están dando un agua que no representa ningún riesgo, ¿sí? Pero cuando dice, pues trae alta concentración de nitratos y trae pesticidas, y dice, pues con esa agua quiero eliminarle los pesticidas al niño, pues obviamente no. Se la estoy dando en otro formato nomás. Claro, se la estoy dosificando todos los días, y luego le llega por el aire, y luego los alimentos que se come. Entonces, ¿cómo le quitamos eso a los niños y a la ciudadanía? ¿Sí? ¿Cómo se lo quitamos? ¿Sí?
Pero tenemos que empezar a hacer algo. Sí, claro. ¿Sí? Tenemos que empezar. Nosotros tenemos la idea aquí en El Mentidero que podemos cambiar las cosas y podemos transformar. Y pues sí, el llamar la atención, el que ya sí haya escuchado a nivel nacional y que haya influido en toma de decisiones sobre el glifosato, por ejemplo, de haber puesto ese en el ojo del huracán, decir aquí hay, y ya lo pusieron de repente, esta es una zona crítica a nivel del país, en El Mentidero, en Autlán, porque los niños tienen pesticidas en la orina. Probablemente lo tengan en todo el país. Pero bueno, aquí es donde se puso la lupa. Aquí es donde se puso la lupa y queremos que eso siga moviéndose y siga también buscando alternativas de cómo cambiamos eso. ¿Sí? Muy bien. No porque es un pueblo chiquito, creo que puede ser el ejemplo de cómo se pueden hacer cambios en otras zonas y sobre todo garantizar la protección de la ciudad. Me encuentro a la orilla de uno de los canales del agua de irrigación que viene desde la presa Trigomil y que ha sido clave en la prosperidad del valle agrícola de Autlán, El Grullo. Obviamente es un canal a cielo abierto y conduce agua de calidad dudosa en términos sobre todo del uso humano que se le puede dar. Sin embargo, esto no obstruye que mucha gente se venga a bañar, que mucha gente lave ropa, que mucha gente la utilice para actividades de higiene y a final de cuentas, como se utilizan los agroquímicos en las parcelas, pues aquí deriva todo, aquí termina todo y entran en contacto cotidiano con esta agua los habitantes, en este caso del Mentidero. Entonces es uno de los temas importantes que se tienen que abordar si se quiere hablar de un cambio en la salud pública de las zonas agrícolas aquí y en cualquier lugar del país, porque a final de cuentas los paquetes tecnológicos que se utilizan en la agricultura mexicana son muy similares y exponen a los mismos riesgos. Si usted ve en la parte de atrás va a encontrar la escuela secundaria, telesecundaria Venustiano Carranza. En esa escuela telesecundaria hay hallazgos científicos de muchachos que empezaron en la escuela primaria y ahí terminaron, pero que están expuestos de forma cotidiana a los agroquímicos y los llevan en la sangre y en la orina y son parte de lo que ha llamado la atención, la alerta de los investigadores que están pidiendo que a través de esta investigación en El Mentidero o en Ahuacapán, aquí en el Valle de Autlán, se tome como un modelo de lo que debe ser la evolución a mayor salud pública de parte de la agricultura que se está produciendo en México. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.